Suma teológica, parte IA, cuestión 77. Sobre lo referente a las potencias en general. Ahora hay que analizar lo referente a las potencias del alma. Primero, en general, segundo, en particular. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 8 problemas. La esencia del alma, ¿es o no es su potencia? ¿Hay una sola potencia del alma? ¿O en cambio hay muchas? ¿Cómo se distinguen las potencias del alma? Sobre su relación entre sí, el alma eso no es el sujeto de todas las potencias. Las potencias dimanan o no dimanan de la esencia del alma. Una potencia surge o no surge de la otra. Todas las potencias del alma permanecen o no permanecen en ella después de la muerte. Artículo 1. La misma esencia del alma. ¿Es o no es su potencia? Lat. Objeciones por las que parece que la misma esencia del alma es su potencia. 1. Dice Agustín en Nueva Doctrina, la mente, el conocimiento y el amor, sustancialmente, o si se quiere esencialmente, están en el alma, y en el X dice, la memoria, la inteligencia y la voluntad son una vida, una mente, una esencia. Más aún, el alma es más noble que la materia prima. Pero la materia prima es su propia potencia. Por lo tanto, con mucho mayor motivo lo será el alma. 3. La forma sustancial es más simple que la accidental. Signo de, esto es que la forma sustancial no aumenta ni disminuye, sino que consiste en lo indivisible. Pero la forma accidental es su misma potencia. Por lo tanto, con mucho mayor motivo, la forma sustancial, que es el alma, la potencia sensitiva es aquella por la que sentimos, la potencia intelectiva, aquella por la que entendemos, pero, tal como dice el filósofo en Segundo de Ánima, el alma es aquello por lo que primeramente sentimos y entendemos. Por lo tanto, el alma es su propia potencia. Sint, todo lo que no forma parte de la esencia de algo, es accidente. Por lo tanto, si la potencia del alma está fuera de su esencia, se concluye que es accidente. Esto va contra lo que dice Agustín en Tieve de Trin, cuando afirma que dichas facultades no están en el alma como accidentes en el sujeto, como lo puede estar el color en el cuerpo, lo mismo que la figura u otra cualidad o cantidad, ya que es de tal forma que no abarca más allá del sujeto en el que está, pero la mente puede amar y conocer otras cosas. 6. La forma simple no puede estar sin sujeto. El alma es forma simple, ya que no está compuesta a partir de la materia y de la forma, como dijimos anteriormente. 5. Por lo tanto, la potencia del alma no puede estar en ella como en su sujeto. 7. El accidente no es principio diferencial sustancial, pero sensible y racional son diferencias sustanciales, ya que pertenecen a los sentidos y a la razón, que son potencias del alma. Por lo tanto, las potencias del alma no son accidentes. De este modo, parece que la potencia del alma es su esencia. Contra esto está lo que dice Dionisio en el C. y el Evangelio. Here, los espíritus celestes están divididos en esencia, potencia y operación. Así pues, con mayor razón en el alma, es distinta la esencia y la virtud o potencia. Respondo. Es imposible afirmar que la esencia del alma sea su potencia, aun cuando algunos lo sostuvieron así. Esto resulta evidente por un doble motivo. 1. Primero, porque, como la potencia y el acto dividen el ser y cualquier género de ser, es necesario que tanto la potencia como el acto estén referidos al mismo género. De este modo, si el acto no está en el género de la sustancia, la potencia que está relacionada con dicho acto no puede estar en el género de la sustancia, y la operación del alma no está en el género de la sustancia, sino solo en Dios, cuya operación es su sustancia. Por eso la potencia de Dios, principio de operación, es la misma esencia de Dios. Esto no puede ser así ni en el alma ni en ninguna criatura. Como dijimos anteriormente al tratar de los ángeles. Q. 3. 2. Segundo. Esto resulta imposible también en el alma, pues el alma esencialmente está en acto. Por lo tanto, si la misma esencia del alma fuese el principio inmediato de su operación, todo el que tiene alma estaría siempre realizando en acto
las acciones vitales, así como quien tiene alma está vivo, pues no es, en cuanto forma, un acto ordenado a otro posterior, sino que es el último término de la generación. Por eso, a lo que está en potencia con respecto a otro acto, el estarlo no le compete por su esencia, esto es, en cuanto forma, sino en cuanto potencia. Así, la misma alma, en cuanto subyace a su potencia, es llamada acto primero ordenada al acto segundo. Pero el ser dotado de alma no siempre está llevando a cabo acciones vitales. Por eso, en la definición de alma se dice que es acto del cuerpo que tiene vida en potencia, y sin embargo, dicha potencia no excluye el alma. Por lo tanto, hay que concluir que la esencia del alma no es su potencia, ya que nada está en potencia con respecto a un acto en cuanto que es acto a las objeciones. 1. Agustín está hablando de la mente en cuanto que se conoce y se ama a sí misma. Por lo tanto, si el conocimiento y el amor, en cuanto referidos al alma como conocida y amada, están en el alma sustancial o esencialmente, es debido al hecho de que la misma sustancia o esencia del alma se conoce y se ama. Es así como hay que entender también lo que dice en otro lugar. Son una vida, una mente, una esencia. O, como dicen algunos, dicha expresión indica el modo como se predica de sus partes el todo potencial, que es punto medio entre el todo universal y el todo integral, pues el todo universal está presente en todas las partes en toda su esencia y potencia, como animal lo está en el hombre y en el caballo. Por eso propiamente se predica de cada una de las partes. El todo integral no está en todas sus partes según toda su esencia o toda su potencia. Por eso, no se predica en absoluto de cada una de las partes, sino que, de alguna manera, si bien impropiamente, se predica de todas a la vez, como cuando decimos que la pared, el techo y los cimientos son la casa. El todo potencial está presente en cada una de las partes en toda su esencia, pero no en toda su virtud. De este modo, y en cierta manera, puede predicarse de cualquier parte, pero no tan propiamente como el todo universal. Por eso, Agustín dice que la memoria, la inteligencia y la voluntad son una sola esencia del alma. 2. El acto con respecto al que la materia prima está en potencia es la forma sustancial. Por eso, la potencia de la materia no es más que su esencia. 3. La acción, al igual que el ser, pertenece al compuesto, ya que propio de lo que existe es actuar. Ahora bien, el compuesto existe sustancialmente por su forma sustancial, y obra por la potencia que de ella se deriva. Por eso, la forma accidental activa, con respecto a la forma sustancial de la gente, como el calor a la forma del fuego, es lo que la potencia del alma con respecto a la misma alma, por el mismo hecho de que la forma accidental sea principio de acción, le proviene de la forma sustancial. Por eso, la forma sustancial es el primer principio de acción, pero no el próximo. En este sentido, el filósofo dice que el alma es aquello por lo que entendemos y sentimos. Fake. Si se toma el accidente como algo opuesto a la sustancia, no hay medio entre la sustancia y el accidente, ya que se oponen como la afirmación y la negación. Esto es, uno está en el sujeto y el otro no lo está. De este modo, al no ser la potencia del alma su misma esencia, es necesario que sea accidente, y queda situada en la segunda especie de la cualidad. En cambio, si el accidente se toma como perteneciente a uno de los 5 universales, algo es punto medio entre la sustancia y el accidente, porque a la sustancia le corresponde lo que es esencial a la cosa. Lo que está fuera de la esencia no puede ser llamado accidente, sino tan solo aquello que no es causado por los principios esenciales de la especie, pues propio no pertenece a la esencia de una cosa, sino que es causado por los principios esenciales de la especie. Por eso, es el medio propiamente dicho entre la esencia y el accidente. Así, se puede decir que las potencias del alma son el punto medio entre la sustancia y el accidente, como propiedades naturales del alma, lo que dice Agustín. Esto es, que el conocimiento y el amor no están en el alma como accidentes en el sujeto. Hay que entenderlo en el sentido que acabamos de decir, ad 1,
en cuanto que se relacionan con el alma no como al sujeto que ama y conoce, sino como a algo amado y conocido. Demostrarlo se hace así. Si el amor estuviese en el alma amada como en su sujeto, se seguiría que el accidente abarcaría más que su sujeto, puesto que otras cosas también son amadas por el alma, seca. Aun cuando el alma no esté compuesta a partir de la materia y de la forma, sin embargo, tiene alguna mezcla de potencialidad, como dijimos anteriormente, juntos en no 75 4. De este modo puede ser sujeto del accidente. La proposición aducida es viable en Dios, acto puro. Es a esto a lo que se refiere Boecio. 7. Racional y sensible como diferencias no se toman en cuanto referidas a las potencias sensitivas y a la razón, sino a la misma alma sensitiva y racional. Sin embargo, porque las formas sustanciales no son desconocidas en sí mismas, se nos manifiestan por los accidentes. Así, nada impide que los accidentes sean colocados en el lugar de las diferencias sustanciales. Artículo 2. ¿Hay o no hay muchas potencias del alma? Lat. Objeciones por las que parece que no hay muchas potencias del alma. 1. El alma intelectiva es la más cercana a la semejanza divina, pero en Dios solo hay un único y simple poder, por lo tanto lo mismo sucederá en el alma intelectiva. 2. Cuanto más poderosa es una fuerza, tanto más unificada está, pero el alma intelectiva sobrepasa en poder todas las otras formas, por lo tanto, con mayor motivo debe tener una sola virtud o potencia. 3. Actuar es algo propio de lo que existe en acto, pero, por la misma esencia del alma, el hombre tiene el ser en diversos grados de perfección, como quedó establecido anteriormente, qui sentisira 3, 4. Por lo tanto, por la misma potencia del alma, lleva a cabo las diversas acciones en sus distintos grados. Contra esto está el hecho de que el filósofo, en segundo de ánima, indica muchas potencias del alma. Respondo, es necesario admitir que hay muchas potencias en el alma para demostrarlo. Hay que tener presente que, como dice el filósofo en segundo de Caelo, los seres más débiles no pueden alcanzar la perfecta bondad, sino tan solo un estado imperfecto por medio de movimientos muy limitados. Los seres inmediatamente superiores alcanzan la perfección por medio de muchos movimientos. En cambio, los seres más elevados la alcanzan con pocos movimientos. El grado supremo está en aquello que lo alcanza sin movimiento. Ejemplo, el menos dispuesto para la salud es aquel que no puede alcanzar una salud perfecta, sino tan solo un poco de salud con pocos remedios. Está mejor dispuesto aquel que puede alcanzar una perfecta salud, aunque sea con muchos remedios, y aún estará mejor dispuesto aquel que la consigue con pocos remedios. En grado sumo, aquel que sin ningún remedio goza de una perfecta salud. Por lo tanto, hay que decir, los seres inferiores al hombre consiguen ciertos bienes particulares y por lo mismo sus operaciones y potencias son pocas y muy concretas. En cambio, el hombre puede alcanzar la perfecta y universal bondad, ya que puede alcanzar la bienaventuranza. Sin embargo, está en el último grado por su misma naturaleza, entre aquellos seres a quienes le corresponde la bienaventuranza. Por eso, el alma humana necesita muchas y variadas operaciones y potencias. Por su parte, los ángeles precisan menos diversidad de potencias. En Dios no hay potencia o acción fuera de su esencia. Hay aún otra razón que explica por qué el alma humana tiene variedad de potencias. Es la siguiente. Por estar en los límites entre las criaturas espirituales y corporales, en ella concurren tanto las potencias de unas como las de las otras. A las objeciones. 1. El alma intelectiva se acerca a la semejanza con Dios más que las criaturas inferiores, de la misma manera que puede conseguir la perfecta bondad, si bien, mediante muchos y variados apoyos, en esto es menos perfecta que las criaturas más altas. 2. La potencia unificada es superior a cualquier otra, si abarca lo mismo, pero la potencia múltiple es superior si le están sometidas. 3. Una misma realidad tiene un solo ser sustancial, pero puede tener múltiples operaciones. De este modo, la esencia del alma es una, pero las potencias muchas. Artículo 3. Las potencias. ¿Se distinguen o no se distinguen por los actos y objetos? Lat.
Objeciones por las que parece que las potencias no se distinguen por los actos y objetos. 1. Nada está determinado a una especie por aquello que le es posterior o extrínseco, pero el acto es posterior a la potencia, y el objeto le es extrínseco. Por lo tanto, las potencias no se distinguen específicamente por los actos y los objetos. 2. La máxima diferencia se establece entre contrarios. Así pues, si las potencias se distinguieran por sus objetos, no sería una misma la potencia para los contrarios. Esto es evidentemente falso en casi todas las cosas, pues la potencia de visión es idéntica para lo blanco y para lo negro. Lo mismo que la del gusto, lo es para lo dulce y lo amargo. 3. Anulada la causa, anulado el efecto. Así, pues, si la diferencia de las potencias surgiera de la diferencia de los objetos, el mismo objeto no pertenecería a diversas potencias. Esto es evidentemente falso, pues una misma cosa es lo que conoce la potencia cognoscitiva y desea la apetitiva, gozo. Lo que en cuanto tal es causa de algo, lo causa en todo. Pero algunos objetos diversos y pertenecientes a distintas potencias pertenecen también a una sola potencia distinta de las otras. Ejemplo, el sonido y el color pertenecen a la vista y al oído, que son potencias diversas. Sin embargo, pertenecen a una sola potencia, el sentido común. Por lo tanto, las potencias no se distinguen por la diferencia de objetos. Contra esto, lo consecuente se distingue por el antecedente, pero el filósofo en el segundo de Ánima dice: los actos y las operaciones conceptualmente son anteriores a las potencias y más anteriores todavía lo son los opuestos, los objetos. Por lo tanto, las potencias se distinguen por los actos y los objetos. Respondo, en cuanto tal, la potencia está ordenada al acto. Por eso, es necesario que esté determinada por el acto al que está ordenada. Consecuentemente, es necesario que la diversidad de naturaleza en las potencias sea establecida en razón de la diversidad de los actos, que a su vez se establece en razón de la diversidad de objetos, pues toda acción responde o a una potencia activa o a una pasiva. El objeto, con respecto al acto de la potencia pasiva, es como principio y causa motora. Ejemplo, el color, en cuanto que mueve a la facultad de visión, es principio de visión. El objeto, con respecto al acto de la potencia activa, es como término y fin. Ejemplo, el objeto de la facultad de desarrollo es la adquisición del tamaño perfecto, fin o término del crecimiento. Por lo tanto, la acción se especifica por lo siguiente: por su principio y por su fin o término. Ejemplo, la calefacción y la refrigeración se diferencian en que aquella procede de un cuerpo activamente caliente para producir calor, y ésta de un cuerpo frío para producir frío. Por eso es necesario que las potencias se diversifiquen por los actos y los objetos. Sin embargo, hay que tener presente que lo accidental no diversifica la especie, pues, porque el color es un accidente en el animal, las especies de animal no se diversifican por la diferencia del color, sino por la diferencia de lo que propiamente le corresponde al animal, esto es, por la diferencia del alma sensitiva, que unas veces está unida a la razón y otras veces no. Por eso, racional e irracional son diferencias de división del animal constituyendo diversas especies. Así pues, no toda diversidad de objetos constituye diferencia en las potencias del alma, sino solamente la diversidad en aquello a lo que la potencia está ordenada por naturaleza, y como los sentidos están ordenados por naturaleza a la cualidad pasible, que a su vez está dividida en color, sonido y similares. Por eso mismo, la potencia sensitiva del color, la vista, es distinta de la del sonido, el oído, pero a una cualidad pasible, el color, por ejemplo, accidentalmente puede añadírsele el ser músico o gramático, grande o pequeño, hombre o piedra, pero las potencias del alma no se distinguen por dichas diferencias. A las objeciones. 1. El acto, aun cuando sea posterior a la potencia, sin embargo, intencional y conceptualmente es anterior. Como el fin en el que actúa, el objeto, aun cuando sea extrínseco, sin embargo, es principio o término de la acción, y el principio y el fin están proporcionados a los elementos intrínsecos de la realidad. 2. Si una potencia estuviera referida a uno de los contrarios como a su objeto propio, el otro contrario pertenecería a una potencia distinta,
pero la potencia del alma, en cuanto tal, no está referida a la razón propia de contrario, sino a lo que en ambos contrarios es común. Ejemplo, la vista en cuanto tal no está referida a lo blanco, sino al color. Esto es así porque uno de los contrarios es, en cierta medida, la razón del otro, puesto que están relacionados como lo imperfecto y lo perfecto. 3. Nada impide que lo idéntico en la realidad, conceptualmente sea distinto. De este modo, puede pertenecer a diversas potencias del alma. La potencia superior, en cuanto tal, está referida a una razón más universal de objeto que la potencia inferior, porque, cuanto más elevada es una potencia, tantas más realidades abarca. De este modo, son muchas las cosas que tienen de común la razón de objeto al que, en cuanto tal, está referida la potencia superior, y, sin embargo, se distinguen en aspectos que son objeto propio de las potencias inferiores. De aquí que diversos objetos, pertenecientes a diversas potencias inferiores, sin embargo entren bajo el dominio de una sola potencia superior. Artículo 4. ¿En las potencias del alma hay o no hay orden? Lat. Objeciones, por las que parece que en las potencias del alma no hay orden. 1. En aquellas cosas comprendidas en una división, no se da lo anterior y lo posterior, sino que por naturaleza son simultáneas, pero las potencias del alma están divididas entre sí, por lo tanto, entre ellas no hay orden. 2. Las potencias del alma se relacionan con los objetos y con la misma alma, pero por parte del alma no hay orden entre ellas, ya que el alma es sólo una. Igualmente tampoco la hay por parte de los objetos, ya que son distintos y totalmente dispares, como el color y el sonido. Por lo tanto, no hay orden entre las potencias del alma. 3. Entre las potencias ordenadas, la operación de una depende de la otra, pero el acto de una potencia del alma no depende del acto de la otra, pues la vista puede realizar su acción de ver sin el concurso del oído, y al revés. Por lo tanto, no hay orden entre las potencias del alma. Contra esto, el filósofo en segundo de Ánima compara las partes o potencias del alma con las figuras, pero las figuras están ordenadas entre sí, por lo tanto también las potencias del alma. Respondo, como quiera que el alma es una y las potencias muchas, y de lo uno a lo múltiple se pasa con un cierto orden, es necesario que entre las potencias del alma haya orden. Entre ellas hay un triple orden. 2. Provenientes de la dependencia de una potencia de la otra. El tercero, del orden de los objetos. La dependencia de una potencia con respecto a otra puede ser doble. 1. Una, según el orden de la naturaleza, ya que las cosas perfectas, por naturaleza, son anteriores a las imperfectas. 2. Otra, según el orden de generación y de tiempo, puesto que se pasa de lo imperfecto a lo perfecto. Así pues, según el primer orden de potencias, las potencias intelectivas son anteriores a las sensitivas. Por eso, las rigen y dirigen. Igualmente, y según este mismo orden, las potencias sensitivas son anteriores a las potencias del alma nutritiva. Todo lo contrario ocurre según el segundo orden, porque en el proceso de la generación las potencias del alma nutritiva preceden a las del alma sensitiva, ya que aquellas preparan al cuerpo para las acciones de éstas. Lo mismo hay que decir de las potencias sensitivas con respecto a las intelectivas. Según el tercer tipo de orden, algunas potencias guardan relación entre sí, como la vista, el oído y el olfato, pues por naturaleza el primero es la vista, por ser común tanto a los cuerpos superiores como a los inferiores. El sonido es perceptible en el aire, y por naturaleza es anterior a la combinación de elementos de la que se deduce el olor. A las objeciones. 1. En las especies de algunos géneros hay prioridad y posterioridad existencial, como en las especies de los números y las figuras, aun cuando se dice que existen simultáneamente por recibir la atribución de género común. 2. El orden que se da entre las potencias del alma proviene por parte de la misma alma, la cual, a pesar de ser esencialmente una, está capacitada para realizar actos diversos en un determinado orden. Lo mismo puede decirse por parte de los objetos, y también por parte de los actos, como ya indicamos. 3.
Aquel argumento es viable en aquellas potencias ordenadas según el tercer tipo, pero las que lo están según los otros dos se relacionan entre sí de tal manera que el acto de una depende del de la otra. Artículo 5. Todas las potencias del alma están o no están en el alma como en su sujeto. Lat. Objeciones por las que parece que todas las potencias del alma están en el alma como en el sujeto. Juan. Lo que las potencias corporales son con respecto al cuerpo, lo son las potencias del alma con respecto al alma, pero el cuerpo es el sujeto de las potencias corporales. Por lo tanto, el alma es el sujeto de las potencias del alma. Tú. Las operaciones de las potencias del alma son atribuidas al cuerpo a causa de alma, porque, como se dice en segundo de ánima, el alma es aquello por lo que primeramente sentimos y entendemos, pero los principios propios de las operaciones del alma son las potencias. Por lo tanto, las potencias están primariamente en el alma. Tri. Agustín en 12 Supergen. Adlit dice que el alma percibe el temor y otros estados parecidos sin que para ello intervenga en absoluto el cuerpo. Pero si la potencia sensitiva no estuviese solo en el alma como en su sujeto, no podría sentir nada sin el cuerpo. Por lo tanto, el alma es el sujeto de la potencia sensitiva. Por lo mismo, lo es de todas las otras potencias. Contra esto, está lo que dice el filósofo en el libro de Somno et Vigilia. Sentir no es propio del alma ni del cuerpo, sino del compuesto. Luego la potencia sensitiva está en el compuesto como en su sujeto. Por lo tanto, no solo el alma es el sujeto de todas sus potencias. Respondo. El sujeto de la potencia operativa es aquello que tiene capacidad para obrar, pues todo accidente da nombre a su sujeto propio. Uno mismo es el que puede obrar y el que obra. Por eso es necesario que la potencia pertenezca como a sujeto a quien realiza la operación. Como también dice el filósofo al comienzo del De Somno et Vigilia, es evidente, tal como dijimos anteriormente, que se tenga que se te cita uno ad uno, que ciertas operaciones del alma se ejecutan sin intervención del órgano corporal. Ejemplo, entender y querer. De ahí que las potencias que son principio de estas operaciones estén en el alma como en su sujeto propio. En cambio, hay otras operaciones del alma que se llevan a cabo por medio de los órganos corporales. Ejemplo, ver por los ojos, oír por los oídos. Lo mismo puede decirse de todas las demás operaciones nutritivas y sensitivas. Por lo tanto, las potencias que son principio de tales operaciones están en el compuesto como en su propio sujeto, y no solo en el alma. A las objeciones 1, se dice que todas las potencias pertenecen al alma, no como a sujeto, sino como a principio, porque por el alma el compuesto puede llevar a cabo tales operaciones. Todas las potencias del alma están antes en el alma que en el compuesto, no como en su propio sujeto, sino como en su principio. Tri. Platón sostuvo que sentir es una operación propia del alma. Como entender, Agustín muchas veces cita las opiniones de Platón concernientes a la filosofía, pero no haciéndolas suyas, sino simplemente citándolas. Sin embargo, en este caso concreto en el que se dice que el alma unas cosas las siente con el cuerpo y otras sin él, puede ser entendido de dos maneras. 1. Una. Si la expresión con el cuerpo o sin el cuerpo determina el acto de sentir en cuanto que procede del que siente. En este sentido, la acción de sentir no la realiza sin el cuerpo, porque no puede proceder del alma si no es a través de un órgano corporal. 2. Otra, indicando el acto de sentir por parte del objeto sentido, y en este caso, unas cosas las siente con el cuerpo, esto es, existentes en el cuerpo, como puede ser una herida o algo parecido, y otras cosas, en cambio, las siente sin el cuerpo, esto es, no existentes en el cuerpo, sino solo en la aprehensión del alma, como, por ejemplo, cuando se entristece o se alegra por algo que ha oído. Artículo 6. Las potencias del alma, ¿dimanan o no dimanan de su esencia? Lat. Objeciones por las que parece que las potencias del alma no dimanan de su esencia. 1.
De lo uno y lo simple no proceden cosas diversas. La esencia del alma es una y simple. Por lo tanto, como quiera que las potencias del alma son muchas y diversas, no pueden proceder de su esencia. Tú, aquello de lo que procede algo, es su causa. Pero no puede decirse que la esencia del alma sea causa de las potencias. Esto resulta evidente analizando cada uno de los géneros de las causas. Por lo tanto, las potencias del alma no dimanan de su esencia. 3. Emanar implica cierto movimiento, pero, como se demuestra en el Septe Physique, nada se mueve a sí mismo, a no ser en calidad de parte, como decimos que el animal se mueve a sí mismo porque una parte suya es motriz y la otra movida, pero como también se demuestra en Ide Anima, el alma no se mueve de esta manera. Por lo tanto, el alma no causa en sí misma sus potencias. Contra esto, las potencias del alma son unas determinadas propiedades suyas, pero el sujeto es causa de sus propios accidentes, y por eso entra en la definición de accidente, como nos consta en el Septuum Metaphys. Por lo tanto, las potencias del alma dimanan de su esencia como causa. Respondo. La forma sustancial y la accidental, en parte coinciden y en parte se diferencian. Coinciden en que ambas son acto, y en que, en virtud de una y otra, algo está de algún modo en acto. Se diferencian por un doble motivo. 1. Primero, porque la forma sustancial da el ser en absoluto, y por sujeto tiene el ser solamente en potencia. La forma accidental no hace que una cosa sea absolutamente, sino que sea así, o tanta, o de esta, o de la otra manera, pues su sujeto es el ser en acto. Por eso, la actualidad se encuentra primero en la forma sustancial antes que en su sujeto, y porque en todos los géneros lo primero es la causa. La forma sustancial es la causa de que su sujeto esté en acto. Por el contrario, la actualidad se encuentra primero en el sujeto de la forma accidental antes que en la forma accidental. A su vez resulta que la actualidad de la forma accidental es causada por la actualidad del sujeto. De este modo, el sujeto, en cuanto que está en potencia, recibe la forma accidental, en cuanto que está en acto, la produce. Esto lo digo del accidente propio y necesario, pues, con respecto al accidente que no es propio, el sujeto se limita solamente a recibirlo, y el que lo produce es un agente extrínseco. 2. Segundo, la forma sustancial y la accidental se diferencian en que, como quiera que lo menos principal existe por lo más principal, la materia existe por razón de la forma sustancial. Y al revés, la forma accidental se da para completar el sujeto. De todo lo dicho, a 5. Resulta evidente que el sujeto de las potencias del alma es o el alma sola, que puede ser sujeto de accidentes por tener alguna potencialidad, como dijimos, Adam 1 75 5 ad 4, o el compuesto, pero el compuesto está en acto por el alma. Por eso, es evidente que todas las potencias del alma, tanto si su sujeto es el alma sola como si lo es el compuesto, dimanan de la esencia del alma como de su principio, porque, ya lo dijimos, Am 5. El accidente es causado por el sujeto en cuanto que está en acto, y es recibido en él en cuanto que está en potencia. A las objeciones 1, del ser uno y simple pueden proceder por naturaleza muchas cosas en un orden determinado, también por razón de los diversos sujetos receptores. Así, pues, de la sola esencia del alma proceden muchas y diversas potencias, tanto por razón del orden de las potencias como también por la diversidad de los órganos corporales. Tú, el sujeto, es causa final del accidente propio, y en cierto modo también causa eficiente, y también causa material en cuanto que recibe al accidente. De aquí que pueda decirse que la esencia del alma es causa de todas las potencias como fin y como principio eficiente, y de algunas potencias lo es como sujeto receptivo. 3. La emanación de los accidentes propios del sujeto no se da por alguna transmutación, sino por un resultado natural, como de algo resulta naturalmente otra cosa. Ejemplo: de la luz, el color. Artículo 7. Una potencia del alma. ¿Surge o no surge de otra? Lato objeciones por las que parece que una potencia del alma no surge de otra. 1. Las cosas que a un mismo tiempo empiezan a existir no proceden unas de otras.
pero todas las potencias del alma son simultáneas al alma. Por lo tanto, unas no proceden de otras. 2. Las potencias surgen del alma como el accidente del sujeto, pero una potencia del alma no puede ser sujeto de la otra, ya que no hay accidente del accidente. Por lo tanto, una potencia no surge de la otra. 3. Los contrarios no surgen uno de otro, sino que cada uno surge de su semejante en la especie. Las potencias del alma se oponen entre sí como especies diversas, por lo tanto, una no procede de la otra. Contra esto las potencias son conocidas por los actos, pero el acto de una potencia es causado por otro, como el acto de la fantasía por el acto del sentido. Por lo tanto, una potencia es causada por otra. Respondo. En aquellas cosas que, según un orden natural, proceden de una sola, sucede que, así como la primera es causa de todas las demás, así también la que está más próxima a la primera, de algún modo es la primera causa de la más alejada. Quedó demostrado anteriormente, 4, que entre las potencias del alma hay un orden múltiple. De este modo, una potencia del alma procede de la esencia del alma a través de otra potencia, porque la esencia del alma con respecto a las potencias es como su principio eficiente y final, y también principio receptivo, bien por sí misma, bien aisladamente o en unión con el cuerpo, y por ser el agente y el fin mucho más perfectos, y por su parte el principio receptivo menos perfecto, hay que concluir aquellas potencias del alma que son las primeras según el orden de naturaleza y perfección, también son el origen de las demás en cuanto fin y principio eficiente. También el sentido existe en razón del entendimiento, pero no al revés. Por ser el sentido como una participación incompleta del entendimiento, su origen natural ha de tenerlo en el entendimiento como lo imperfecto en lo perfecto, pero si consideramos la línea del principio receptivo, sucede todo lo contrario, pues las potencias más imperfectas son el principio con respecto a las más perfectas. De este modo, el alma, en cuanto dotada de potencia sensitiva, en cierto modo es considerada como sujeto y materia del entendimiento. Por eso, las potencias más imperfectas son anteriores en el proceso de generación, pues antes es engendrado el animal que el hombre. A las objeciones 1. Así como la potencia del alma dimana de su esencia no por transmutación, sino por un resultado natural, y coexiste con ella. Así también ocurre con una potencia respecto de la otra. 2. El accidente, en cuanto tal, no puede ser sujeto de accidentes, pero un accidente es recibido en la sustancia antes que otro, como la cantidad antes que la cualidad. Por eso, puede decirse que un accidente es sujeto de otro, como la superficie del color, en cuanto que la sustancia recibe un accidente a través del otro. Lo mismo puede decirse de las potencias del alma. 3. Las potencias del alma se oponen entre sí como lo perfecto y lo imperfecto. Así también es como se oponen las especies de los números y de las figuras. Pero esta oposición no impide que uno proceda de otro, porque lo imperfecto procede naturalmente de lo perfecto. Artículo 8. Todas las potencias del alma permanecen o no permanecen en el alma una vez separada del cuerpo. Lat. Objeciones por las que parece que las potencias del alma permanecen en el alma una vez separada del cuerpo. 1. En el libro De Spiritu et Anima se dice que el alma se separa del cuerpo, llevándose consigo la sensibilidad y la imaginación, la razón y el entendimiento, la inteligencia, lo concupiscible y lo irascible. Más aún, las potencias del alma son sus propiedades naturales, pero lo que es propio está siempre presente y nunca se separa de su sujeto. Por lo tanto, las potencias del alma están en ella incluso después de la muerte. 3. Las potencias del alma, también las sensitivas, no se debilitan al debilitarse el cuerpo, porque, como se dice en I de Anima, si un anciano recibiese los ojos de un joven, vería como el joven, pero la debilidad lleva a la destrucción. Por lo tanto, las potencias del alma no se destruyen al corromperse el cuerpo, sino que permanecen en el alma separada. Foto. La memoria es una potencia del alma sensitiva, como demuestra el filósofo, pero la memoria permanece en el alma separada, pues se dice
en Lec 16:25. Al rico Epulón, cuya alma estaba en el infierno, se le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes mientras vivías. Por lo tanto, en el alma separada permanece la memoria, y consecuentemente las demás potencias de la parte sensitiva, man, la alegría y la tristeza, pertenecen al apetito concupiscible, que es una potencia de la parte sensitiva. Es evidente que las almas separadas se alegran o entristecen por las recompensas recibidas, o por los castigos sufridos. Por lo tanto, la potencia concupiscible permanece en el alma separada. 6. Agustín, en 12 Supergen, Adlet, dice que así como el alma, cuando el cuerpo yace sin sentido, pero no muerto aún del todo, ve algunas cosas con visión imaginaria, así sucederá cuando esté totalmente separada del cuerpo por la muerte. Pero la imaginación es una potencia de la parte sensitiva. Por lo tanto, en el alma separada permanece una potencia de la parte sensitiva, y consecuentemente todas las demás potencias. Contra esto está lo que se dice en el libro de Ecles, Dogmat. El hombre está constituido a partir de dos sustancias solamente: del alma con su razón y de la carne con sus sentidos. Por lo tanto, muerta la carne, no permanecen las potencias sensitivas. Respondo, como dijimos anteriormente, a St. Pike. 7. Todas las potencias del alma están referidas al alma como a su principio, pero algunas potencias, como el entendimiento y la voluntad, están referidas al alma como a su sujeto. Por eso es necesario que estas potencias permanezcan en el alma una vez destruido el cuerpo. Otras potencias, en cambio, tienen por sujeto el compuesto. Estas son las potencias de la parte sensitiva y la vegetativa, y, destruido el compuesto, no pueden permanecer sus accidentes. Por lo tanto, destruido el compuesto, dichas potencias no permanecen en el alma en acto, sino sólo virtualmente como en su principio o raíz. Así, es falsa la afirmación que hacen algunos cuando sostienen que dichas potencias permanecen en el alma una vez corrompido el cuerpo. Más falsa todavía es la opinión de que el alma separada realice los actos propios de estas potencias, ya que no puede realizarlas a no ser por medio de órganos corporales. A las objeciones 1. Aquel libro citado no tiene autoridad. Por eso, lo que en él está escrito, con la misma facilidad con que es citado, es rechazado. Sin embargo, puede decirse que el alma retiene tales potencias, pero no en acto, sino virtualmente. 2. Aquellas potencias de las que decimos que permanecen en acto en el alma separada, no son propiedades sólo del alma, sino del compuesto. 3. Las potencias no se debilitan cuando se debilita el cuerpo, puesto que el alma, su principio virtual, permanece inmutable. Por aquella memoria, hay que entenderla como la presente en el espíritu, como dice Agustín, y no como la memoria que es parte del alma sensitiva. La tristeza y la alegría están en el alma separada, pero no por el apetito sensitivo, sino por el intelectivo. Lo mismo sucede en los ángeles. 6. En aquel texto, Agustín está investigando, no afirmando. Por eso se retractó de algunas cosas allí